Sí, profe. Bien, entonces vamos a continuar. Si estamos listos, son 10:08 y vamos a arrancar. Entonces, voy a borrar la pizarra. Le estaba dando la pirámide de Keops. Los egipcios, otros monstruos también. Pero me quedo con los griegos. Entonces, a ver, voy a poner a grabar. Antes que Martín me rete. Recording in progress. Bien. El otro día habíamos dado entonces la derivada de la función logaritmo y ahora vamos a aprovechar justamente esa derivada que aprendimos. Vamos a aprender un método que se conoce con el nombre de derivación logarítmica. Entonces vamos a poner como título derivación logarítmica. Esto no es una derivada, sino es un método que permite derivar funciones más complejas. ¿Y en qué se basa fundamentalmente? En la aplicación de las propiedades de los logaritmos. Es decir que, por ejemplo, ustedes saben que el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos. El logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y así sucesivamente. Entonces es mucho más fácil derivar una suma o derivar una resta que derivar un producto. Entonces, justamente para eso se usa la derivación logarítmica. Pero, en realidad, en el lugar que más se usa es el caso de que yo tuviera una función elevada a otra función. Es decir, lo que nosotros vamos a usar es en este caso, en u a la b, donde u va a ser una función de x y b también otra función de x. Es decir, que yo tanto la base como el exponente son funciones de x. Entonces, es el lugar indicado para aplicar derivación logarítmica. ¿Y en qué consiste? Vamos a aplicar logaritmo natural a ambos miembros. Entonces escribimos acá, aplicamos logaritmo natural a ambos miembros. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto quedaría de la siguiente manera. Quedaría logaritmo natural de i es igual al logaritmo natural de u a la b. Y acá nosotros vamos a aplicar propiedades del logaritmo. Es decir, que el exponente puede pasar a multiplicar al logaritmo y quedaría así. O sea que en definitiva me quedó que el logaritmo natural de i resultó ser b por el logaritmo natural de u. Y como lo que yo estoy buscando es la derivada, entonces escribimos acá, derivamos ambos miembros. Entonces, escribimos acá, derivamos ambos miembros. En el primer miembro, yo tengo la derivada de i, y como i es una función, me quedaría i' sobre i. En el segundo miembro, yo tengo un producto, que es la derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar, y la derivada del logaritmo de u, que sería u derivado sobre u. Ya prácticamente estamos a un paso, porque lo que buscamos es i', entonces el estudiante despeja este i, que está acá dividiendo, lo voy a escribir multiplicando, y abrimos un corchete y me queda b derivado por el logaritmo natural de u, más b por u derivado todo sobre u, y todo eso multiplicado por i, pero i no era nada más y nada menos que u a la b. Entonces, ahí tiene el estudiante la fórmula que tiene que aplicar para poder encontrar la derivada de una función elevada a otra función. Puede hacer este método, o sea, puede hacer toda esta metodología, o simplemente aplicar la fórmula, pero para eso se tendría que aprender de memoria, que no es una fórmula sencilla de aprender. Entonces ahí tiene el estudiante la derivada de una función elevada a otra función aplicando la derivación logarítmica. Sí, insisto, la derivación logarítmica
no es nada más ni nada menos que un método que permite hacer mucho más sencillas a las derivadas. Voy a buscar dónde están ustedes para mandarle la foto. ¿Dónde están ustedes acá? Bueno, entonces, ahí va la derivada de la función logarítmica. Muy bien, y ahora voy a borrar porque necesito toda la pizarra. Vamos a demostrar las derivadas de las funciones trigonométricas. Entonces tenemos, vamos a poner como título, derivadas de las funciones trigonométricas. Si ustedes pueden apreciar, existen 6 funciones trigonométricas, pero nosotros solamente demostramos 3 de ellas. En realidad demostramos 2, seno y coseno, y la tangente la demostramos como cociente, usando seno y coseno. Entonces vamos a empezar por la derivada de la función seno. Entonces, empecemos. Primero, I más delta I. Esto es igual al seno de X más delta X. Ahora voy a calcular el delta I. El delta I no es nada más ni nada menos que seno de X más delta X menos el seno de X. Y ahí hago una pausa y decimos lo siguiente. Necesito una fórmula de trigonometría que me transforme la resta de dos senos en un producto. Justamente ustedes buscan en una tabla de trigonometría y van a encontrar algo que se llama transformación en producto, la resta o sumas de senos y cosenos. Y ahí van a encontrar justamente esa fórmula que más se está haciendo mención, que dice así: el seno de A menos el seno de B es igual a 2 veces el seno de la semidiferencia, es decir, A menos B, todo sobre 2, por el seno de A más B, todo sobre 2, perdón, por el coseno. O sea, el seno de la semidiferencia por el coseno de la semisuma. Bien, imagínense que X más delta X juega el papel de A y X juega el papel de B. Entonces el estudiante, en este paso, puede escribir así: esto es lo mismo que tenga 2 por el seno de X más delta X menos X, todo sobre 2. Por el coseno de X más delta X más X, todo sobre 2. Y acá vamos a hacer un paso más, porque hay cosas que se pueden simplificar. Por ejemplo, X menos X hace 0, y acá directamente me quedaría seno de delta X sobre 2. Y acá me quedaría así, coseno, y el estudiante acá tiene X más X son 2X, dividido 2 me queda X, pero el delta X quedaría dividido por 2. O sea, quedaría esa expresión. Bueno, ustedes saben que el tercer paso era dividir delta I por delta X. Entonces, el estudiante, en el segundo miembro, tiene un producto de 3 factores. Tiene el 2, tiene el seno y tiene el coseno. Entonces, él puede elegir a cualquiera de ellos dividir por delta X. Yo elijo dividir al seno, y después se van a dar cuenta por qué lo hago. Tenemos 2
por seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x, por el coseno de x más delta x sobre 2. Y acá vamos a hacer un paso más. Este 2, que aquí multiplica, lo voy a escribir dividiendo y me va a quedar así. Seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x sobre 2. Es decir que para igualar el argumento del seno, igualarlo con el denominador. Y el último paso, la clase sabía que era para llegar a la derivada, era que calculábamos el límite con delta x tendiendo a 0 de ese cociente incremental. Quiere decir entonces que acá me quedaría límite con delta x tendiendo a 0, y como el estudiante tiene un producto acá, es el producto de los límites, entonces calcula el límite del seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x sobre 2, por el límite con delta x tendiendo a 0 de coseno de x más delta x sobre 2. Entonces, fíjense lo que sucede acá. En el primer miembro tenemos la derivada de y, pero en el segundo miembro, presten atención, esto es el cociente de 2 infinitesimos equivalentes y que el límite de eso valía 1. Inclusive lo habíamos demostrado en teoría. Y entonces acá, cuando delta x tiende a 0, 0 dividido 2 me queda 0, 0 más x me queda x, directamente me queda coseno de x. Quiere decir que la derivada del seno es coseno de x. Esto podemos generalizar, entonces ponemos acá generalizando. Y si en el caso que el loco tuviera que y es igual al seno de u, donde u es una función de x, como siempre sabe el estudiante, y' me va a quedar u derivado por el coseno de u. Es decir que, justamente, si en vez de tener la x, el loco tuviera una función de x, que la llamamos u, él tendría que usar esa fórmula que tiene ahí. Bien, entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, me avisa. Disculpe, profe, ¿cómo dijo que se llamaba la tabla de seno? ¿De dónde sacó la fórmula en azul? ¿Está arriba? No es que hay una tabla, sino que, o sea, que son fórmulas de equivalencias de trigonometría. O sea, vos buscás en internet equivalencias de trigonometría y te va a aparecer. Cada una tiene un título. Por ejemplo, tenés el seno de la suma de dos ángulos, coseno de la suma de dos ángulos, el seno de la resta de dos ángulos. Bueno, esta, que es la que te transforma en un producto, se llama así: transformación en producto, la suma y resta de senos y cosenos. Repito, transformación en producto, la suma y resta de senos y cosenos. Es decir, que te transforma la suma en un producto y la resta en un producto. Eso se usa mucho al revés para resolver integrales. O sea que de un producto lo transforma en una suma. Eso también hay. O sea que hay fórmulas al revés, que transforman un producto en la resta o suma de senos y cosenos. Bien, ¿otra pregunta? Profe, Sí. profe, ahí yo tengo la imagen del año pasado que habían pasado al grupo y eso. Si quiere pasa al grupo de... Sí, loco, de todo lo que nosotros. sirva, vos la sabés. Gracias, por eso yo le agradezco. Todo lo que sirva Sí, sí. para ustedes, métale, porque inclusive Martín se encarga también de hacer ese tipo de cosas, o sea que todo lo que ustedes consideren que es interesante e importante, porque no solamente acuérdense que ustedes no mueren acá en análisis 1, sino también tienen análisis 2, y a veces alguna de esas fórmulas también la pueden llegar a usar en análisis 2, o sea que siempre les sirven los apuntes de análisis 1 bien completos. Bueno, gracias. ¿Otra pregunta de esto, no? ¿Puedo borrar? ¿Borra? Bien. Sí, borra. Perfecto, entonces, y ahora
Massa va a demostrar la derivada de la función coseno, que es muy parecida. Cuando el loco estudie esta y la aprendió, la del coseno sale, pero un avión, porque es exactamente lo mismo. Entonces, vamos a poner acá, entonces completamos la función coseno. Entonces, primero, i más delta i. Eso sería coseno de x más delta x. Después tenemos que averiguar cuánto vale delta i, que sería coseno de x más delta x menos el coseno de x. Y entonces el loco ahí sí, otra vez busca en una tabla y dice que necesita transformar la recta de dos cosenos en un producto. Entonces va a encontrar que dice que coseno de A menos coseno de B es igual a menos 2 veces el seno de la semidiferencia, es decir, A menos B sobre 2, por el seno de la semisuma A más B sobre 2. Entonces, esa fórmula la va a usar y escribe así. Esto me quedaría de la siguiente manera. Menos 2 seno de x más delta x menos x todo sobre 2 por el seno de x más delta x más x todo sobre 2. Genial. Entonces acá hace un paso más para achicar eso y me queda menos 2 seno de delta x sobre 2. Fíjense cómo van quedando igual que el anterior. Y acá me quedaría seno de x más delta x sobre 2. Muy bien. Y ahora vamos al tercer paso, que era encontrar el cociente incremental. El cociente incremental es dividir por delta x. Entonces, otra vez, la misma explicación. Yo tengo un producto, puedo dividir cualquiera por delta x, pero elijo dividir al seno de delta x sobre 2. Entonces me quedaría menos 2 seno de delta x sobre 2, todo sobre delta x, por el seno de x más delta x sobre 2, y esto es igual. Lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Este 2 sin el signo, me va a quedar así menos seno de delta x sobre 2, lo voy a dividir al delta x. O sea que el 2 que estaba acá, lo escribo dividiendo. Por, y el estudiante ya sabe ya por qué lo hacemos a eso, o sea, tiene una explicación que viene más adelante. Pero ya la dijimos. Y ahora, cuarto límite con delta x tendiendo a 0, de delta y sobre delta x, esto es igual. Acá me queda menos, o sea que esto me va a quedar menos el límite con delta x tendiendo a 0, no se olvide de ese menos. Esto me queda seno de delta x sobre 2 sobre delta x sobre 2. Por el límite con delta x tendiendo a 0 del seno de x más delta x sobre 2. Muy bien, entonces acá ponemos entonces y en el primer miembro tenemos a i'. Y en el segundo miembro tenemos menos. Eso no se mueve. Y esto, otra vez, todo este límite vuelve a ser 1. Porque son infinitesimos equivalentes. Entonces me queda que el resultado final es menos seno de x. Entonces, si la función es coseno, la derivada es menos seno. Entonces podemos generalizar. Entonces ponemos acá generalizando. Vamos a tener que si el estudiante tiene coseno de u, la primera derivada
va a ser menos u derivado por el seno de u. De esa manera, el loco tiene las dos fórmulas. Una es la del coseno de x y la otra es el coseno de u, que la que más usa es la del coseno de u, porque teniendo en cuenta esta, la otra es exactamente lo mismo. Es decir, que no necesariamente tiene que saber las dos. Bueno, ahí se fue. Y nos queda la de la tangente. Entonces, si no tienen preguntas, borro. ¿Borro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Entonces ahora vamos a la tangente. Que la tangente no es muy pedida. De hecho, yo antes demostraba con esta metodología, o sea, así tal cual como hacíamos los 4 pasos, todo eso, pero era el único estúpido que la hacía, o sea que obviamente la dejé de hacer. Entonces, hago como hacen los demás, mucho más cortita, función tangente. En la función tangente, el estudiante ¿qué tiene? Tiene que y es igual a la tangente de x. Pero él sabe que por trigonometría la tangente de x es el cociente entre el seno de x y el coseno de x. Entonces, justamente él aplica lo que aprendió. Sabe que la derivada del seno es igual al coseno de x, sabe que la derivada del coseno de x es menos seno de x, y sabe que la derivada del cociente es u derivado por b sin derivar menos u por b derivado, todo sobre b cuadrado. Entonces, teniendo en cuenta todas esas cosas, el loco puede calcular y' y decir entonces que y' va a ser igual. Raya de fracción, entonces en el denominador ya escribe coseno cuadrado de x y empieza. La derivada del seno es coseno. Por el coseno, sin derivar, menos, ese menos de la fórmula del cociente. Acá tiene seno de x por menos seno de x que le deriva al coseno. Sigo trabajando, coseno por coseno es coseno cuadrado de x, menos por menos es más, seno por seno es seno cuadrado de x, todo sobre el coseno cuadrado de x. Y bueno, y el loco sabe ahí, o debería saber, que esto que tiene en el numerador es la relación más importante que tienen en trigonometría, que se conoce con el nombre de relación pitagórica, y eso vale 1. Quiere decir entonces que a ustedes le queda que la derivada de y, o sea de la tangente, es 1 sobre coseno cuadrado de x, que no es nada más ni nada menos que la secante cuadrado de x. El estudiante puede usar cualquiera de las dos fórmulas, la más común es la secante cuadrado de x, entonces él dice que si y es igual a la tangente de x, entonces y' será igual a la secante cuadrado de x. Esto es importante y acá también obviamente pueden generalizar, entonces escriben ahí generalizando. Tenemos que, si el loco tuviera que y es igual a la tangente de u, donde u es una función, como siempre sabemos, y' va a ser u derivado por la secante cuadrado de u. Ahí el estudiante tiene entonces la derivada de la tangente de u. Buenísimo. Y ahora, que sí es algo muy pedido, es las derivadas de las funciones inversas.
Pero antes de demostrar la derivada de las funciones inversas, debemos dar justamente la derivada de la función recíproca. Entonces, voy a borrar esto y vamos a cambiar de título y vamos a poner derivada de la recíproca de una función. Entonces, derivada de la recíproca de una función. En realidad, no es el título ese correcto, es derivada de la función inversa. Derivada de la función inversa. Eso es lo correcto. Bien. Entonces, ¿qué tiene que saber el estudiante? El estudiante tiene una función y igual a f de x. Si f de x es biyectiva, existe f a la menos 1 de x, ¿no es cierto? Entonces, podemos escribir acá lo siguiente. Si es igual a f de x, entonces x es igual a f a la menos 1 de y. O sea que existe la función inversa. Entonces, vamos a partir, la demostración es muy fácil, vamos a partir de el incremento delta i sobre delta x. Si yo invierto esto, me quedaría así, 1 sobre delta x sobre delta i. Si ahora aplicamos límite a ambos miembros, entonces acá ponemos así, aplicamos límite a ambos miembros con delta x tendiendo a 0. Pero hay que aclarar, estudiantes, que eso es muy importante aclararlo, que cuando delta x tiende a 0, y eso ya lo habíamos visto, entonces delta i también tiende a 0. ¿Por qué aclaramos eso? Porque justamente en el primer miembro el estudiante va a aplicar límite con delta x tendiendo a 0 de delta i sobre delta x. Y en el segundo miembro va a aplicar 1 sobre el límite, pero con delta i tendiendo a 0. Fíjense el gran cambio que hay. ¿Y por qué hacemos eso? Justamente porque en el primer miembro yo tengo que es y', y en el segundo miembro tengo 1 sobre x'. ¿Y quién es la x'? La derivada de la función inversa. Entonces, justamente, ahí tenemos que y' es igual a 1 sobre la derivada de la función inversa de x. La función inversa de x. Y acá le ponemos la comita derivada. Entonces, repito, la derivada de una función es la recíproca de la derivada de la función inversa a la función. O, dicho de otra manera, es la derivada de la función inversa es la recíproca de la derivada de la función. ¿Está? Porque justamente, si esta es la inversa de esta, entonces es la recíproca de la derivada de la función inversa. ¿Quedó claro esto? Esto es un tema que siempre pide Arriola en los exámenes.
Por eso es importante que lo entiendan bien. Profe, ¿Sí? ¿podría volver a explicar por qué le quedó lo de la X' ahí abajo, por favor? Porque esta es una derivada, loco. Vos tenés delta X sobre delta Y. Esto es un cociente incremental. Y como delta Y es el que tiende a 0, es la derivada de X. ¿Me seguís? Fíjate que Sí, acabo de profe. poner delta Y sobre delta X, y delta X tiende a 0, y esto era Y'. Entonces esto va a ser X'. ¿Y X quién era? La derivada, la inversa de la función, ¿ves? Por eso yo lo reemplazo. Bien, profe. Sí. Pensé que iba a quedar 0. Sí, está bien, gracias. Perfecto. Entonces, ahora sí Bueno, borro. ¿Borro? yo le quería preguntar, saca una duda. Sí. Vio que tiene tipo y prima sobre 1 sobre f de menos 1 de x prima, ¿no? Sí. Ese la derivada de la función inversa. De la función inversa, exacto. La Ah, derivada ok. de la función inversa. Esto es muy importante porque ahora con lo que viene voy a aplicar esto. Porque ahora voy a demostrar la derivada de las funciones inversas trigonométricas. Arco seno, arco coseno y arco tangente. Por esto es clave lo que estamos haciendo acá. Bien. Entonces, lo borro. Y vamos a poner como título derivada de las funciones trigonométricas inversas. Obviamente que también son 6, pero nosotros demostramos solamente 3. Arco seno, arco coseno y arco tangente. Vamos a empezar con que I es igual al arco seno de X. Bueno, para que eso tenga inversa, el dominio tenía que ser comprendido entre menos 1 y 1, y la imagen, y esto es importante que lo tienen que destacar, la imagen tenía que estar comprendida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2. Bajo esas circunstancias, o sea que con ese dominio y con esa imagen, iba a existir la función inversa que x es el seno de y. Muy bien. Entonces, el estudiante recién demostró de que la derivada de la función y era igual a 1 sobre la derivada de x, que era la función inversa. Entonces, fíjense lo fácil que es demostrar. Y' es igual a 1 sobre, y x, acá lo tienen, la derivada del seno es coseno de y. Pero si yo tengo que mi función es y, no puede quedar el resultado con la función en y. Tiene que quedar con x. Entonces busco una relación trigonométrica que me vincule el coseno con el seno. ¿Y eso qué función trigonométrica es? Justamente la relación pitagórica, que decía que el coseno de y es igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de y. Entonces, eso que está acá, lo reemplazo ahí. Entonces, a mí me queda que y' resultó ser 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de y. Pero ahí el estudiante me está diciendo lo mismo. Me dice, Massa, si cambiamos, teníamos coseno de y y ahora tenemos seno de y, lo hiciste más difícil. No, pero seno de y es x. Entonces ahí está. Y me queda entonces que y' es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado. Y acá, porque algunos de los estudiantes dicen, ¿para qué mierda pusimos que el dominio era menos 1, 1? Justamente, si el dominio no es menos 1, 1, esto no tendría sentido, porque si yo pondría un x que sea mayor que 1, acá me quedaría un número negativo, la raíz cuadrada de un número negativo no existe,
en el campo de los números reales, y entonces no tendría solución esa derivada. Por eso es importante esta aclaración previa que hay ahí, que es justamente la derivada del arco seno. ¿Quedó? ¿Se Sí, entendió o no? profe. Sí, sí, profe. Bien. No voy a borrar todo, porque es muy similar la del arco coseno, entonces la voy a hacer acá, por eso dividí la pizarra. Y ahora yo tengo, por ejemplo, esto, que I es igual al arco coseno de X. Y esa es la que voy a demostrar. Bueno, para que esta función tenga inversa, también tiene que tener ciertas determinadas características. Es decir, que el dominio tiene que ser el intervalo menos 1, 1. Y la imagen tiene que ser de 0 a pi. Bajo esas circunstancias, el arco coseno tendrá inversa. ¿Y quién será la inversa? X es igual al coseno de Y. Entonces nosotros demostramos que Y' era igual a 1 sobre X'. Entonces me quedó que Y' es igual a 1 sobre, ojalá acá, la derivada del coseno de Y, que es menos seno de Y. Entonces ponemos un menos acá adelante y acá pongo seno de Y. Y ahí uso otra relación trigonométrica que es parecida a esta, pero al revés. Digo que el seno de Y, ¿a qué va a ser igual? A la raíz cuadrada de 1 menos el coseno cuadrado de Y. Y esto es lo que reemplazo acá. Entonces, el estudiante va a decir que Y', ¿a qué es igual? A menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de Y. Pero ahí se da cuenta que tiene que reemplazar el coseno de Y por la X, y entonces dice que Y' no es nada más y nada menos que menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos X al cuadrado. Son muy, muy parecidas las dos. Una es positiva y la otra es negativa. Por eso las integrales, cuando el loco resuelve integrales, da lo mismo decir que esto es el arco seno de X, o es lo mismo que menos el arco coseno de X. Y lo mismo es esto. Esto que está acá, la integral de esto es menos arco seno de X o el arco coseno de X. ¿Algún estudiante quiere hacerme una pregunta? Profe, Sí. eh, las funciones recíprocas le va a derivar. ¿Sí? Hice. No es recíproca. Es la inversa, loco. No hay derivada de la función recíproca. ¿Entendés o no? Sí, profe. Bueno, espera que saco foto. No, pensé que vos tenías por ahí alguna derivada recíproca. La derivada recíproca es 1 sobre la función. Pero Claro, ahí por se eso yo lo deriva estaba como pensando, U sí. con exponente negativo. Se deriva como U a la n, ¿me entendés o no? O como un cociente. No, No, pues cociente no tampoco se te como un ocurra. cociente. Sí se puede como cociente, pero Tenés una vos te constante acordás que la arriba, derivada sería del 1 algo. en 0. Mirá, ¿puedo borrar, muchachos, o no? Sí, profe. Bueno, porque así le cuento a Martín qué es lo que tendría que hacer. Si vos tenés, Martín,
que I es igual a 1 sobre U, donde U es tu función, o sea, esa es la recíproca, entonces esto es lo mismo que vos escribas U a la menos 1. Entonces la derivada de esto sería menos, que viene acá abajo, U elevado a la menos 2 por U derivado. O sea que a vos te quedaría menos U derivado sobre U al cuadrado. Esa sería la recíproca, Martín. ¿Me entendés o no? Para cualquier cosa. Para cualquier cosa, exactamente. Para cualquier función, esa sería la derivada recíproca. ¿Me entendés o no? Pero Sí, no profe. no es que hay una fórmula especial, sino que vos lo que haces es transformarla a la menos 1 y ocupar la fórmula de U a la n, que era n por U a la n menos 1, por U derivado. ¿Me entendés o no? Claro, sí, sí, sí. Bien, Gracias, profe, gracias. de nada, loco. Bueno, me quedó el arco tangente. Entonces ponemos acá que I es igual al arco tangente de X. Bien. ¿Bajo qué circunstancias el arco tangente de X tiene inversa? Bueno, el dominio son todos los reales. No hay ningún tipo de problemas. Pero la imagen, ojalá con eso, la imagen va a estar comprendida entre menos pi sobre 2 y pi sobre 2 abierto. Es decir que no es un intervalo cerrado porque tiene dos asíntotas horizontales. Este es el caso de una de las funciones que tiene dos asíntotas horizontales. Una que pasa por pi sobre 2 y la otra que pasa por menos pi sobre 2. Bueno, bajo esas circunstancias, entonces esta función tiene inversa, y esa inversa, ¿cómo se llama? Tangente de X. Perfecto. Entonces, el estudiante sabe de que I' era 1 sobre X'. Entonces, me queda que I' me va a quedar 1 sobre, y la derivada de la tangente, acá me equivoqué, no es tangente de X, sino tangente de Y. Acá me quedaría secante cuadrado de Y. Entonces el loco busca una equivalencia trigonométrica y va a encontrar una equivalencia trigonométrica que dice que secante, perdón, sí, lo mismo, que secante cuadrado de Y es igual a 1 más tangente cuadrado de Y. Es decir que eso lo va a encontrar en cualquier equivalencia trigonométrica y es la que va a usar ahí. Entonces, cuando el loco reemplace, por eso le va a quedar I' es igual a 1 sobre, en vez de poner secante cuadrado, va a poner 1 más tangente cuadrado de Y, y entonces ahí ya llegó a la fórmula, porque él dice que esto me quedó 1 sobre 1 más, y acá tiene que X era la tangente de Y, entonces le quedaría 1 más X al cuadrado. Ahí tiene entonces la fórmula que le permite calcular la derivada del arco tangente. Una de las más lindas derivadas, porque fíjense cómo es, en el caso de que hubiese sido arco tangente de U, a mí me gustaba mucho esa derivada, es U derivado sobre 1 más U cuadrado. O sea que, ¿por qué me gustaba? Porque tiene un montón de proceso algebraico para llegar a una mínima expresión. Bueno, ahí tiene entonces el estudiante las tres funciones inversas. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien, loco? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Creo que con esto terminamos todas las fórmulas derivadas. Y ahora
tenemos que entrar a una etapa linda que es la aplicación de la derivada. Es decir, que derivar una función por derivar no tiene sentido. Pero, obviamente que eso fue lo que hizo Newton, es crear una matemática para seguir sus estudios de física. Entonces, obviamente que después se dieron cuenta que la derivada tenía cientos de aplicaciones y nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es ver dónde la podemos aplicar. Bueno, entonces tiene aplicación en la física, tiene aplicación en la geometría analítica, tiene aplicación en la geometría, es decir, en un montón de lugares y en el cálculo ni hablar. Entonces vamos a empezar por la geometría analítica. Entonces, vamos a poner como título ecuaciones de las rectas tangente y normal. Muy bien. Entonces, para ello necesitamos hacer un pequeño dibujo. Es una lástima que ustedes todavía, sobre todo aquellos locos que son ingresantes, no vieron geometría analítica, todavía siguen con álgebra, porque ahí van a entender mucho más fácil esto. Pero seguramente se acordarán de lo que dieron en el curso de ingreso, si es que tuvieron curso de ingreso, más o menos cuando dieron recta o función lineal, tendrían que acordarse de algunas cosas que Massa va a escribir acá. Bueno, yo voy a dibujar una función cualquiera. Ahí tenemos una función. Voy a tomar un punto P y por el punto P voy a dibujar dos rectas, una tangente y una normal. Entonces, voy a dibujar primero la tangente. No me gusta usar mucho elemento de geometría, pero para este caso sirve. Ahí tracé la recta tangente y ahora voy a tratar de dibujar la normal. La normal es una perpendicular a esa recta tangente. Ahí tenemos dibujada la normal. Bien, entonces vamos a ponerle letras. Esto es la normal y esto es la recta tangente. Bien, y este es el punto P, que es muy importante porque es dato del problema. Le vamos a poner P sub 1, cuyas coordenadas son, obviamente, son x1 e y1. No necesariamente me tienen que dar y1. Es importante que el estudiante sepa qué datos me tienen que dar del problema, y eso lo vamos a poner acá. Los datos que yo necesito saber son la función, obviamente, y el valor de x1, nada más. Yo con esos dos valores ya puedo resolver el problema. Entonces, el loco, ¿qué tiene que saber? Por eso yo le contaba que tiene que saber el estudiante algunos conceptos de geometría analítica. Por un punto pasan infinitas rectas. Esas rectas se obtienen con esta fórmula. Y menos y sub 1 es igual a m que multiplica a x menos x1. Bueno, esto que Massa escribió acá es de geometría analítica. Es decir, que esas son las infinitas rectas que pasan por un punto. Otra cosa que tiene que saber el estudiante es que m es la pendiente de la recta. Y el loco sabía, porque se lo habrán dicho geometría analítica o allá en el curso de ingreso, que la pendiente de una recta no era nada más y nada menos que la tangente trigonométrica del ángulo que formaba la recta con el semieje positivo de la x. Que, o casualidad, es lo mismo que representa la derivada. Entonces, el estudiante no solamente dice eso, dice que m es la tangente trigonométrica de alfa, sino que también es la primera derivada de la función en el punto. Entonces tiene todo resuelto. Lo que vamos a aclarar acá, que este ángulo que el loco tiene acá,
es el alfa que menciona acá. Ahí. ¿No es cierto? Entonces, ahora, el loco, si quiere calcular la recta tangente, ¿qué hace? Coloca la pendiente correspondiente. ¿Y quién es la pendiente? La derivada de la función en el punto. Fíjense entonces lo fácil que es encontrar la ecuación de la recta tangente. Esto que tienen ahí es justamente la ecuación de la recta tangente. ¿Y qué otro concepto tiene que saber el estudiante para hallar la normal? Tiene que saber que dos rectas, si son perpendiculares, sus pendientes son opuestas y recíprocas. Es decir, opuestas porque tienen signos contrarios y recíprocas porque están invertidas. Entonces quiere decir el estudiante que para calcular la normal ocupa la misma fórmula, pero ¿qué va a hacer? Va a invertir la pendiente. Entonces escribe menos 1 sobre f' de x1. Ahí tiene el estudiante cómo calcular la normal. Ahí tiene las dos fórmulas, o sea, las dos ecuaciones. Una es para la recta tangente y otra es para la recta normal. Son ejercicios bastante entretenidos. Es bueno calcular analíticamente y después dibujarlo. Queda espectacular cómo el estudiante puede encontrar justamente las dos ecuaciones y ve que cuando la dibuja queda perfecta, queda la recta tangente y normal a la curva en el punto que él quiso calcular. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe. No, Borramos profe. entonces. Lo que voy a hacer ahora, no voy a borrar el dibujo porque lo voy a usar. Sí voy a borrar el título porque tiene otro título. Y los datos sí eran los mismos. Y este título lleva como nombre segmentos tangente normal, subtangente y subnormal. Entonces, ponemos como título segmentos tangente normal, subtangente y subnormal. Esto, prácticamente desde que yo tengo uso de razón, nunca lo tomó en teoría, pero como viene la mano, nunca se sabe. Sí puede aparecer esto en la práctica, o sea que lo que ustedes van a ocupar es la fórmula. Lo que vamos a hacer acá es ponerle letras a este dibujo, es decir, que el dibujo este lo vamos a hacer de nuevo, perdón, ustedes lo tendrían que hacer de nuevo y le vamos a poner algunas letras. Por ejemplo, esto va a ser P, que sería el punto, esto va a ser M, este puntito que está acá, este otro puntito que está acá es N, esto lo vamos a poner como este punto que está acá, lo vamos a poner S, y acá voy a poner tipo una referencia, como siempre hago, y decir, por ejemplo, que PM es el segmento tangente. Segmento tangente. SN, perdón, PN es el segmento normal. Y las proyecciones, o sea, MS y SN, son respectivamente el subtangente y el subnormal. O sea que MS es el subtangente y el NS es el subnormal.
¿Está? Bueno, todo eso nosotros vamos a calcular usando un poco trigonometría. ¿Está? Entonces, hay algunos conceptos que el loco tiene que saber. Por ejemplo, si esto es alfa, esto también es alfa. Y el loco dirá, ¿y por qué esos son alfa? Y la respuesta es, porque sus lados homólogos son perpendiculares. O sea que este es perpendicular a este, porque son los ejes, y este es perpendicular a este porque son rectas tangente y normal. Entonces, si sus lados homólogos son perpendiculares, porque este es perpendicular a este, y este perpendicular a este. Entonces, estos forman alfa y estos también forman alfa. Esa es la respuesta. Bueno, teniendo en cuenta eso, estamos en condiciones de calcular justamente los segmentos subtangente y su normal. Vamos a empezar con el segmento subtangente. El segmento subtangente, que sería MS, yo digo, la tangente trigonométrica del ángulo alfa es igual al cateto opuesto, que es I1, sobre MS. Pero esto, como es la tangente de alfa, es la primera derivada de la función en el punto. Y entonces ahí ya tengo todo y puedo calcular MS y digo que MS ¿a qué va a ser igual? Esto viene para acá, esto viene para acá, y sería I1 sobre F' de X1. Ahí tiene el estudiante la fórmula que le permite calcular el segmento subtangente. Repito, el segmento subtangente. Entonces lo vamos a poner como ST de subtangente. Y ahora, usando el otro triángulo, hago lo mismo. Tangente de alfa, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, o sea, al SN, dividido I1. Pero esto es lo mismo que F' de X1. Entonces, ahí dice el estudiante que SN, despejando, le queda, fíjense que está fácil acá, le queda que es I1 por F' de X1. Ahí tiene entonces el subnormal, que justo coincidió con las iniciales de los puntos, pero no siempre es así porque el estudiante puede poner la letra que quiera al dibujo. Bueno, ¿y qué hacemos para calcular los segmentos PM y PN? Usamos Pitágoras, porque ya conoce, tiene I1, conoce este, y esta de hipotenusa. Entonces él dice que PM va a ser igual a la raíz cuadrada. ¿De quién? De ms al cuadrado, ms al cuadrado, más I1 al cuadrado. ¿Y quién era ms? La subtangente. De esa manera calcula el segmento tangente, que directamente lo llamamos T. Segmento tangente lo llamamos T. Y para calcular el segmento normal, o sea, este que está acá, es Pn. ¿Y qué hace? La raíz cuadrada también, pero ahora ¿de quién? De Sn al cuadrado más I1 al cuadrado. Es decir que yo necesito, ese es un riesgo, que para calcular los segmentos normal y tangente, necesito los cálculos de los otros, porque si no, no lo puedo hacer. Ahí tiene el estudiante las 4 fórmulas que va a usar en el práctico. No sé si hay ejercicios de esto en el práctico, pero de cualquier manera, antes había, ahora no sé si lo hay. ¿Listo, loco? ¿Cómo anduvieron con eso? Sí, profe, se entendió. Buenísimo.
De cualquier manera, si no lo entiende la masa, tendrían que ir buscando estudiar otra cosa. Bueno, tendríamos que empezar con un tema sumamente importante, que es diferencial de una función. Entonces acá sí pido que dejen todo lo que están haciendo. Si están acostados se paran, si están parados se sientan. Así que ponemos diferencial de una función. Esto es un tema clave. De cada 10 temas, 11 entra diferencial. O sea que nadie se va a salvar del diferencial de la función. Bueno, pero para poder empezar y definir lo que es la diferencial de la función, necesitamos volver otra vez, como siempre, al origen, que sería el concepto de límite. Ustedes sabían que el límite con x tendiendo a de una función f de x era igual a L, sí, solo sí, ¿qué sucedía? La función f de x menos el límite tenía que hacerse cada vez más pequeña cuando yo me acercaba al valor a. O sea que epsilon se hacía cada vez más pequeño, es decir, tiende a 0, cuando x tiende al valor a. Y si nosotros decimos que un valor tiende a 0 o una función tiende a 0 cuando x tiende a un valor determinado, es un infinitésimo. Entonces, me quedaría que epsilon es un infinitésimo en x igual a a. O sea que el límite con x tendiendo al valor a de epsilon me da 0. Por lo tanto, hay un teorema en cálculo que dice que una función difiere de su límite en un infinitésimo. Repito, una función difiere de su límite en un infinitésimo. Es decir, que f de x menos L es igual a epsilon. Y acá aclaren que donde epsilon tiende a 0 cuando x tiende al valor a. Y entonces, si eso, que sí o sí lo tiene que hacer el estudiante, porque es una introducción, si no hace esto queda como incompleto, como que de dónde salió todo eso, ahora asocia esto con la definición de derivada. Por derivada sabíamos que el límite con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x era la derivada de la función. Entonces, si el loco compara esto con esto, ve que la función es delta y sobre delta x. El límite es f' de x. Y delta x tiende a 0. Entonces, esto me va a quedar, por lo anterior, que la función menos el límite es igual a un infinitésimo epsilon. Y acá aclaramos dónde epsilon tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Y entonces ahora trabajo con esta parte que está acá. Y Massa va a decir lo siguiente. Acá decimos que delta y sobre delta x
menos f' de x es igual a epsilon. Entonces dice que delta i sobre delta x es igual a f' de x más epsilon. Por lo tanto, despeja delta i y delta x va a multiplicar a todo eso y me queda esta expresión. Lo recuadro porque eso es muy importante lo que voy a decir. Entonces, presten atención, sobre todo aquellos que toman nota, y dicen lo siguiente. Esta última expresión es el incremento de la función delta i expresado mediante dos sumandos. Repito, esta última expresión, que es el incremento de la función delta i, está expresado mediante dos sumandos. El primer sumando se llama parte principal del incremento. Parte principal del incremento. Y la segunda parte se llama término complementario. Repito entonces, esto es muy importante, esta última expresión es el incremento de la función delta i expresado mediante dos sumandos. El primer sumando se llama parte principal del incremento y el segundo sumando se llama término complementario. Entonces, ¿por qué es importante decir esto? Porque ahora decimos lo siguiente. Se define, escúchenlo más, se define como diferencial de una función a la parte principal del incremento. Repito, se define como diferencial a la parte principal del incremento. Entonces ahora escribimos acá, ponemos definición y esto es lo importante y decimos lo siguiente. Si i es igual a f de x y f de x es derivable, se llama diferencial de la función y se escribe di al producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente delta x, que justamente es la parte principal. Repito entonces, la diferencial de una función no es nada más ni nada menos que el producto de la derivada de la función por el incremento de la variable independiente delta x. Entonces, primero tenemos que decir que la diferencial de la función es la parte principal del incremento delta i. ¿Y quién era la parte principal del incremento delta i? No era nada más ni nada menos que el producto de la derivada por el delta x. Quiere decir que el loco tiene esta parte que está acá, es la diferencial de la función. El término complementario, al ser el producto de dos infinitesimos, da como resultado otro infinitésimo de orden superior, es decir, que tiende más rápido a cero que el resto, por lo tanto es despreciable. O sea, prácticamente es tan pequeño que directamente es despreciable. Por eso, después vamos a ver en el dibujo, que el delta i no es lo mismo que el diferencial de i. Son aproximadamente iguales. Y en este pedacito que quedó acá, pizarra, Massa va a demostrar la forma analítica de la diferencial. Entonces, el título sería Expresión analítica de la diferencial. Y entonces, ¿cómo demostramos esa forma analítica? Escribimos así. Vamos a partir de
la función identidad, y igual a x. Si el loco calcula la diferencial de y, él sabe que es la derivada de x que vale 1 por el delta x. Pero también sabe que si y es igual a x, el diferencial de y es igual al diferencial de x. Si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Y llega a la conclusión de que decir delta x y decir diferencial de x es lo mismo. Por lo tanto, de ahora en más, ¿cómo escribe el loco la diferencial de una función? Así. Si y es igual a f de x, entonces el diferencial de y es igual a la derivada de la función por el diferencial de x. Y esto es lo importante. Eso es lo que nosotros denominamos como expresión analítica de la diferencial. Es decir, que ya no escribimos más el delta x, sino se escribe el diferencial de x. Y lo notable de esto, loco, es lo siguiente. Si yo paso el diferencial de x acá a dividir, me queda así. ¿Y saben qué es esto? Es otra forma de escribir la derivada. Esto se lee derivada total de y respecto de x, pero no es una notación cualquiera. Esa es la notación que usó Leibniz para la derivada de la función. Fíjense lo notable de esto, que porque todos me merecen la tarea de Leibniz, porque Newton obviamente fue, aparte de ser un genio, nadie discute eso, pero obviamente que los manuscritos de Newton eran una porquería porque nadie entendía nada, pero este monstruo, fíjense que alrededor de a mediados de 1700, él descubre la derivada y nosotros seguimos escribiendo la derivada como él escribía. Él no escribía f' de x, sino escribía la derivada total de y respecto de x. O sea, le ponía una d de la imprenta, como diciendo que era la derivada de x dividido, perdón, la derivada de y con respecto a x. ¿Está? Y esa es la notación que usaba Leibniz. El otro tarado, Newton, usaba cualquier otra cosa, que después tardaron años en descifrar, que obviamente era lo mismo, pero él hacía su propia simbología. Y como este era matemático, era un poco más riguroso con la simbología. Bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos? Y Ya se quieren ir a la casa, ¿no? vale, estamos en la casa. Ya sé, pero es una forma de decir. Borro, Ah, sí, porque pero- ahora viene la interpretación geométrica. Sí, borra. Bien, y ahora vamos a poner como título Interpretación geométrica de la diferencial. Interpretación geométrica Bien, vamos a hacer un pequeño dibujo, porque obviamente se trata de eso. Vamos a dibujar una función ahí tenemos la función. Voy a dibujar la recta tangente a la curva en un punto cualquiera.
Ustedes deciden dónde la quieren dibujar. Vamos a dibujarla por acá. Ahí dibujamos la recta tangente. Y obviamente que este era nuestro famoso punto P, que vamos a hacer las coordenadas. Esto es X, esto es Y. Acá vamos a incrementar un cierto delta X. Entonces pasamos, esto sería X más delta X. Bueno, el estudiante sabía que hasta la función, él tenía que esto era f de X más delta X. Y esto, vamos a ponerle Y, vamos a ponerle f de X. Bueno, vamos a ponerle letra a este triángulo. Esto va a ser A, esto va a ser B, y este puntito lo vamos a llamar C. Ustedes sabían hasta ahora que AC era delta I. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Este ángulo que está acá es el ángulo alfa, que es el ángulo que la recta tangente forma con el semieje positivo de las X, que es el mismo ángulo que está acá. Acá también tenemos a alfa. Hagan bien el dibujo, porque cuando yo corrijo después, un desastre, no solamente los dibujos, sino ponen las letras en cualquier lado. Y fíjense que no es tan malo el dibujo. O sea, eso podría ser si ustedes tuvieran un profesor que le hace un desastre los dibujos, entonces no entienden nada. Pero acá yo me trato de esperar para que el loco tenga un buen dibujo. Bueno, vamos a trabajar en el triángulo PAB. Entonces, en el triángulo PAB, el loco tiene que la tangente de alfa es igual al cateto opuesto, o sea, AB, sobre PB. Pero el estudiante sabe que la tangente de alfa es la primera derivada de la función. Y PB no es nada más y nada menos que se ve en el dibujo delta X. Entonces, si el loco reemplaza esas cosas, me queda que f' de X es igual a AB sobre delta X. Si el estudiante despeja AB, le queda f' de X, todo eso por delta X. Y si yo acá abajo le escribo la diferencial de la función, para que se acuerde, ¿a qué conclusión saca? ¿O qué conclusión llega? A que justamente AB no es nada más ni nada menos que el diferencial de la función. Y a eso llegó el estudiante. Y fíjense entonces que ahora el estudiante dice que AB, miren, llega hasta la recta tangente, todo esto es el diferencial de la función. Y ahí el estudiante se da cuenta que nada que ver el diferencial de I con el delta I. Y esa pequeña diferencia que hay es justamente el término complementario, epsilon por delta X. Entonces, no solamente tiene que demostrar esto, que AB es justamente el diferencial de I, sino me tiene que decir qué representa el diferencial de la función. Entonces presten atención, y sobre todo aquellos que toman nota, tienen que escribir lo siguiente. La diferencial de una función representa el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto en correspondencia con el incremento delta X. Repito, la diferencial de una función representa el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto en correspondencia con el incremento delta X. Fíjense, la recta tangente en el punto tiene esta ordenada. Cuando yo incremento, tiene esta ordenada. La diferencia es justamente el diferencial de I, o sea, el incremento de ordenada. Repito entonces, la diferencial de una función es el incremento de ordenada de la recta tangente a la curva en el punto en correspondencia con el incremento delta X.
en este caso particular que Massa dibujó ahí, el diferencial de I es mayor que el delta I. Pero se pueden dar tres situaciones: que sean iguales o que el delta I sea mayor que el diferencial de I. Bueno, ahora sí, llegó la hora y media que Massa aguanta de clase. Esto es un temazo, y cuando Massa habla de temazo es que el estudiante lo tiene que estudiar perfectamente. Paramos la grabación. Recording